que nos da el siervo que predica el mensaje que Dios ya depositó en su mente y en su boca. Aleluya, gloria a Dios. A todos, hermanos, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Es una bendición que estemos todos reunidos, hermanos, buscando el rostro del Señor. Amén. En la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir la Biblia, y para ello quiero invitarles a continuar en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 1. Es ahí, hermanos, donde el Señor nos va a hablar en esta mañana para la gloria de su nombre. Cuando todos lo tengan, pueden decir un buen amén al Señor. Hebreos capítulo 9 y versículo 1. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los redimidos con la sangre del Cordero. Dice, amén. Vamos a una sola voz. La Biblia dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propositorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entre los sacerdotes, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna
una redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Padre que estás en los cielos de los cielos, hemos leído su bendita palabra, Señor, en esta hora, Dios de la gloria. Le pedimos, Señor, que nos hable, que nos administre, Padre mío, Señor, que envíe su palabra, Señor, al corazón, a lo profundo, adentro, Señor, para poder, Señor amado, atesorar esta palabra, Señor. Se lo pido por medio de Jesucristo, que nos hable, Señor amado. Aquí estamos, Señor amado, para escuchar su palabra, Señor. Deposita el mensaje en mis labios, Señor amado, Padre, para su pueblo. Se lo pido en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, reprende todo aquello que pueda perturbar la predicación de su palabra. Todo espíritu inmundo queda inoperante y solamente declaramos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Gloria sea el Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, siéntese bien, luche contra el sueño. Usted, que cuando hay ayuno, hermanos, hay una debilidad que le viene a uno, es normal. Es una debilidad que le viene a uno por falta de alimento. Pero después de esa hamburguesota que se echa, aleluya, se va a despertar en el sol. Porque cuando uno, hermanos, está falto de alimento, se va debilitando. Y eso que es unas poquitas horas. Y ya más tarde, más débil. Así va el cuerpo humano. Amén. Es normal, no se preocupe. Después del culto, pues ahí usted se va a ir a recibir la bendición. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Quiero hablar como tema del mensaje: el poder de la sangre de Cristo. Diga conmigo: el poder de la sangre de Cristo. ¿Dónde se escuché, hermano? El poder de la sangre de Cristo. De la aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. En el capítulo anterior, ya que estamos comenzando un nuevo capítulo, en el capítulo anterior el escritor a los hebreos les dice, hermanos amados, que Jesucristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. ¿Se recuerdan? También les dice, hermanos, que Jesús es ministro de aquel verdadero santuario, de aquel verdadero tabernáculo. También les habló de dos pactos. El primer pacto le dijo que se envejeció y era necesario que hubiese cambio de pacto. Amén. Que Dios cambió el pacto por uno mejor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Por un pacto mejor, porque siempre lo que Dios da es mejor. ¿Cuántos creen en esa hora? Todo lo que Dios da es bueno. Amén. A su nombre sea la gloria. Todo lo que Dios hace es bueno. Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Amén. También le dice que los sacerdotes administraron, hermanos amados, en el tabernáculo terrenal, pero Cristo no administró en ese tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, en el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? A su nombre sea la gloria. La porción que nosotros hemos leído en este capítulo dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario.
El primer pacto, le dice, tenía ordenanza de culto y un santuario. El primer pacto tenía ordenanza de culto. ¿Para quiénes? Para los sacerdotes. Los sacerdotes se les dio ordenanza de culto, hermanos amados. Se les dio reglas, cómo ellos tenían que hacer en el culto, cómo tenían que adorar a Dios, cómo tenían que servir a Dios, cómo tenían que acercarse a la presencia del Señor. Se les dio órdenes, se les dio, hermanos amados, se les dio reglas, cómo ellos tenían que servirle a Dios, cómo tenían que acercarse ellos a la presencia de Dios. Los sacerdotes sabían perfectamente cómo ofrecerle el sacrificio al Señor. Les dieron leyes a ellos, reglas, cómo tenían que ofrecerle el sacrificio al Dios de la gloria, porque no podían hacer lo que ellos querían, sino que Dios estableció leyes o reglas para que ellos le dieran el sacrificio al Señor. El Señor les dijo que le diera, hermanos, a él el cordero sin que no estuviera ciego, cojo o enfermo. Ellos sabían perfectamente cómo darle el cordero al Señor, pero sin embargo ellos quebrantaron todo eso y traían el animal enfermo, cojo, el paralítico, y el Señor le reclamó a los sacerdotes y les dice: preséntense ustedes delante de su príncipe. ¿Acaso se agradará de lo que ustedes le están dando? Le dice: pues si yo siendo padre, hermanos, ¿cuántos alaban a su nombre a esta hora? Si yo siendo el Dios Todopoderoso, ¿cómo los sacerdotes se iban a acercar a Dios con un animal enfermo, cojo, tullido? No, al Señor hay que darle lo mejor a través en el sacrificio. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por eso luchemos en contra del sueño de esta hora y denle lo mejor para el Señor. Usted se lo cuenta el Hijo de Dios, Cristo está en este lugar. ¿Cómo le vamos a dar un sacrificio al Señor en medio muerto, moribundo? El Señor le reclamó a los sacerdotes: démosle lo mejor al Señor, un par de horas, pero que sean buenos. Usted se lo cuenta al Hijo de Dios, Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria, hermano. Dios, hermanos amados, les dijo a los sacerdotes cómo tenían que ellos servirle a Dios, cómo presentarse delante de Dios, cómo presentar el sacrificio, la adoración, cómo tenía que vestirse el sacerdote. El sacerdote, hermanos amados, tenía vestimentas claras para él. Aún le habla hasta de los calzoncillos de los sacerdotes. Y usted dirá: ¿de los calzoncillos? Sí, hermano, los calzoncillos de los sacerdotes les eran de los lomos hasta abajo. No eran un pedacito de calzoncillo, no, eran largos. ¿Y por qué? Porque, hermanos amados, escuchen bien, porque los sacerdotes, hermanos, usaban túnica. Entonces el Señor le dice, hermanos amados, que no hicieran altares con gradas, porque cuando alguien viera al sacerdote para arriba, iba a ver la desnudez. Desde abajo, hermano, la persona puede ver la desnudez hacia arriba. Entonces los sacerdotes usaban túnica. Imagínense, si no andaba en calzoncillo, la gente al ver al sacerdote lo iba a ver desnudo. Entonces el Señor le dice que se pusiera calzoncillo cuando alaban a Cristo. Mire, vamos a leerlo por si no me creen. Éxodos capítulo 28 y versículo 42. Y les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez. Será desde los lomos hasta los muslos. Hermanos, desde los lomos hasta los muslos. Es decir, que los calzoncillos eran largos. ¿Para qué? Para no ver, para no descubrir la desnudez del sacerdote, porque ellos administraban. Por eso el Señor les dice: miren, no vayan a hacer
altares con grada, porque al levantarse, imagínense, un sacerdote levantado ahí en un altar alto, cuando la gente viniera a ver para arriba, se iba a ver la desnudez del sacerdote, hermanos, porque Dios es santo. Y el sacerdote es el ministro que está predicando la palabra del Señor, que se lo vuelve a Cristo en esta hora. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy, hermanos amados, vemos en los altares personas con poca ropa y administrando, cantando, hermanos, y aún profetizando en los altares. Mujeres con poca ropa, hermanos, con ropa apretada, seduciendo, hermanos, a la gente. Ahí está un demonio, ahí está el espíritu de Jezabel, seduciendo a los siervos del Señor. Dale un abrazo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Y no solamente mujeres, también hombres apretados. Yo no entiendo, hermano. Dios, mire, hoy cuesta comprar un pantalón. Sí, hasta pantalones que vienen con los trajes ya vienen apretaditos, así me queda uno. No, es posible. Bien apretadito, parece choricito una persona. Uno es un hijo de Dios, ¿sí o no? Es un siervo del Señor, hermanos. Pero ahora, hermanos amados, hoy hay un puño de gente bien apretadito en los altares, seduciendo la carne, el pedazo de pellejo. Nosotros no venimos a seducir la carne en este lugar, venimos a predicar, a cantar, a servir al Señor Dios Todopoderoso. Desde la vuelta a su nombre. Cristo está en este lugar, a su nombre sea la gloria. Ahora, el tabernáculo, hermanos, es el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios está en este lugar? Amén. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Yeah. El tabernáculo es donde la presencia de Dios moraba. Ahí estaba la presencia del Señor. Y el tabernáculo estaba separado en 3 sectores, en 3 áreas. En la primera parte de afuera estaba, hermanos amados, en el atrio exterior, en la parte de afuera, había 2 cosas. Estaba el altar donde sacrificaban los animales para el Señor, pero también había una fuente de agua. Hermanos amados, esa fuente de agua que estaba en el atrio. En el segundo lugar estaba también, hermanos amados, el lugar santísimo. Y en el tercer lugar es donde estaba el lugar santo en el segundo, y el tercer lugar era el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor, que se lo vuelve a Cristo en esta hora. Yeah. Ahora, en el primer lugar, en el atrio, en la parte exterior, afuera, donde estaba el altar para el holocausto, para los holocaustos o para los sacrificios de los animales, donde los inmolaban, ahí había una fuente de agua. Antes que el sacerdote entrara en oficio para servirle al Señor, hermanos, hacer aquel sacrificio o entrar al lugar santo, el sacerdote se lavaba las manos, se lavaba los pies antes de entrar al lugar santo o antes de comenzar a ofrecerle el sacrificio al Señor. Primero se purificaba las manos y los pies para entrar a la presencia del Señor. En otras palabras, para entrar a la presencia del Señor hay que santificarnos, hay que purificarnos, hay que consagrarnos para el Dios de la gloria. Alabado sea su nombre para siempre, porque sabemos que Dios es santo. Desde la vuelta a su nombre, Dios es santo. No podemos entrar como nosotros queremos, no, tenemos que santificarnos, purificarnos, porque le estamos sirviendo al Todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre? Verso 2. Porque el altar, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes
de la proposición. Ahora, el escritor no mencionó la parte exterior. Aquí menciona la parte primera, pero está hablando ya adentro, de hermanos, del tabernáculo. No está hablando de la parte exterior, sino ya adentro. Él dice, en primer lugar, hermano, escucha bien, porque dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En el lugar llamado, en el lugar santo, estaba, hermanos amados, el candelabro, estaba la mesa y los panes de la proposición, los panes consagrados. Ahí estaba el candelabro. Eso significa, hermanos amados, que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el candelabro tenía 7 copas, tenía también, o 7 manzanas, hermanos amados, o 7 lámparas, como ustedes quieran llamar. El sacerdote venía y le ponía aceite en la copa, hermanos amados, para mantener esa lámpara encendida. Esa lámpara estaba encendida día y noche. Día y noche estaba encendido, hermanos amados. Y toda la gente, todo el pueblo que estaba rodeado el tabernáculo, que rodeaba el tabernáculo, veían, hermanos, siempre que en el tabernáculo había luz. Había luz, y la luz representa el Dios de la gloria, la presencia del Dios de Abraham, la presencia del Dios de Isaac, la presencia del Dios de Jacob. Dénselo fuerte a su nombre. La gente sabía, ahí está la presencia, ahí está el fuego, ahí hay luz, porque ahí estaba el Señor, ahí estaba la presencia del Todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre? Hay poder en Jesús. También estaba la mesa, y en la mesa ponían los panes de la proposición. Aleluya. Hermanos, los panes o el pan representa, hermanos amados, la presencia de Dios también. El pan representa también, hermanos, la palabra de Dios. Los sacerdotes tenían que mantener el pan caliente todos los días. Mantenían el pan calientico los sacerdotes. Hermanos, de ninguna manera el pan se les podía enfriar, sino que lo tenían que mantener caliente. ¿Cuántos alaban a Cristo? El pan representa la palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios. En otras palabras, el sacerdote tiene que dar palabra caliente, no palabra tibia. Lucha. No palabra sancochada, no palabra tibia, sino caliente. Déselo fuerte a su nombre. Caliente, que venga la palabra con poder, con autoridad, que se entienda, que enseñe a través de la palabra de nuestro Padre Celestial. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. El sacerdote cambiaba el pan cada semana. El día, hermanos, de reposo, venían y ponían pan nuevo, lo cambiaban en el día de reposo. Ahora ellos mantenían ese pan caliente toda la semana. Todo ministro, todo aquel que predica la palabra de Dios debe de mantener la palabra caliente cuando habla de Cristo. Caliente, no un mensaje aquí que venga del microwave, que no sabe de dónde lo saqué, de dónde lo sacó, sino que tiene que venir de la Biblia, de la palabra, de la enseñanza, de lo que Dios ha establecido a través de ella. Cuando se habla de Cristo, déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo vive para siempre. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Despierta, hermano. Cristo está en este lugar. Lucha. Tanto poder de Dios. Tan débil estoy predicando que se me está durmiendo, hermano. Es posible, hermano. Dale un coraje que está dando luz. Despiértalo en el nombre de Jesús. Déselo fuerte.
Yo estaba escuchando, nos dijeron $7,000 por persona, los más baratos, los tickets. Y los más caros, $45,000 para ir a ver unos pelados. Aleluya. Escúcheme, ¿cuánto está pagando la gente para venir a las filas primeras? $45,000. ¿Cuántos creen que aquí está mejor que el Aleluya. pelado? Y usted que ni ya quiere venir a las primeras. Santo. Estos asientos están vírgenes. Véngase para adelante en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está sanado. Hay poder en Jesús, hermano. Hermano, la gente anda ahí todas esperando para meterse en los primeros asientos. Y uno hay que rogarle, venga. Mire, si pusiéramos asientos más atrás de lo último, estoy más seguro que la gente va para atrás. Sí. Porque le tiene miedo a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, reprenda miedo, acérquese. Hermanos, hay alguien que me impacta. Aquella mujer se acuerda de María. Cristo estaba sentado y esa mujer estaba en los pies de Jesús. Acérquese al altar donde está el fuego, donde está la presencia del Señor. Si no voy a poner el púlpito, no se la puede. En la casa fuerte del Hijo de Dios. Aquí lo voy a predicar, de aquí para adelante. Alabado sea su nombre, para que busquen para adelante. Cristo está en este lugar. De esa fuerte el Hijo de Dios. Hay poder. Alabado sea su nombre para siempre. Hay poder en Jesús. Amén. Hermanos, en el tabernáculo se estaba la presencia de Dios. El pan, el candelabro, había fuego, el gozo. Los israelitas sabían que ahí estaba el Señor. Nosotros debemos de estar conscientes, debemos de estar seguros que aquí se mueve el rubio de Galilea. Amén. El Rey de Reyes, el Señor de señores. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso el sacerdote tenía que dar ese pan caliente. Yo tengo que esforzarme para traer pan caliente. Que no lo saquen del microwave, que no lo saquen ahí de cualquier lugar, sino que venga de rodillas, de la presencia del Todopoderoso. Cristo está en este lugar. A su nombre. Gloria a Dios. Que cuando se como se quita. ¿Ya se ha quemado usted más de alguna vez? Sí. Con el café. Cuando viene con hambre, se quema hasta los labios, la boca. Hermanos, cuando se come un pedazo de una papa caliente, le entra hasta el estómago, que le arde, porque estaba caliente. Espero que hasta el hambre les caiga adentro, que les queme. Amén. No solo en la boca, en la lengua, sino adentro. Hay poder en Jesús. Amén. Que no solamente le queme los labios, sino que le queme hasta las tripas. Sí. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Miren lo que estaba en el lugar santísimo. Dice la Biblia que en el lugar santísimo, hermanos, detrás de aquella cortina, hermanos, es donde entraba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Y tras de esa cortina, en ese lugar santísimo, estaba, hermanos amados, dice la Biblia, que estaba el arca
el arca del pacto forrada en oro que obtenía, es decir, que estaba dentro del arca, la vara que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció, ¿se recuerdan? También estaba el maná, hermanos amados, que Dios le dio a los hijos de Israel, que caía maná del cielo. También estaban las tablas de la ley hermanos, en el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. También dice la Biblia que había un incensario de oro que significa la oración. Aleluya. Había un incensario de oro que significa la oración. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8 dice la Biblia: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. De los hay poder de Jesús. Esas oraciones que nosotros hacemos en la iglesia, en la casa, donde quiera que usted ora, hermanos amados, es como un incienso, hermanos, que llega a la presencia de Dios, y están en unas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Ahora pregunto, ¿cómo estará nuestra copa? ¿Cómo estará ese incensario de nosotros? ¿Será que solamente tira humo? ¿O hay algún perfume? ¿O hay algún fuego? Hermanos, porque nosotros necesitamos orar, clamar, gemir delante de la presencia del Señor, para que llegue a la presencia del Todopoderoso. Esas oraciones que nosotros hacemos no quedan en esta alfombra, no quedan en esa silla, llegan a la presencia del Todopoderoso cuando lo hacemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra fuerza. Por eso la palabra del Señor nos manda a orar en todo. Debe ser fuerte su nombre. A orar en todo tiempo. Esa oración no queda, hermanos, en este lugar, sino que es levantada con poder y gloria a su nombre. Gloria a Dios. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propositorio, de la cual cosa no se puede ahora hablar en detalle. Sobre el arca habían 2 querubines, pero no eran querubines, hermanos, cualquier querubines celestiales, no. Eran 2 querubines que Dios le ordenó a Moisés construir, que pusiera el uno al frente del otro. Estaban extendidos aquí así, con sus alas, uno hacia adelante y el otro así. Cubrían el propositorio, cubrían, hermanos amados, el arca. En el propositorio es donde estaba la presencia del Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Del propositorio es donde Dios le habló a Moisés. Alguien levanta su mano al cielo. Es donde Dios hablaba a su pueblo, a los sacerdotes. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Cosas de las cuales, dice el hombre, no se puede ahora hablar con detalle. Ahí lo dejó. ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? Porque ahí donde estaba era la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban? Donde entraban los sacerdotes. Un aplauso fuerte al Hijo de Dios, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte
del tabernáculo entraban los sacerdotes. En la primera parte, escuche bien, los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En la parte primera es donde, hermanos amados, entraban los sacerdotes. Ahí entraban todos los sacerdotes para ofrecer el culto, el servicio al Dios del cielo. Ahí entraban todos y llegaron a ser tantos sacerdotes, se llenaron de tantos sacerdotes que ya no cabían en el tabernáculo. Cuando David estuvo reinando, formó 24 grupos de sacerdotes. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Es decir, que en el tabernáculo siempre estaban los sacerdotes adorando, glorificando, cantando, de rodillas, alabando. Salía un grupo, venía otro grupo. Salía otro grupo, venía otro grupo. 24 grupos, alabado sea el Señor. Había oración de continuo, dice la palabra del Señor. Había juego, de hacer vuelta al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. No era como aquí, hermano, que aquí solamente hacemos un culto de 2 horas, 3 horas y luego nos vamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos vamos, nos vemos hasta la otra semana, ¿verdad? Allí era de continuo. Ese lugar estaba lleno de la gloria del Señor. Ese lugar estaba lleno de la gloria de Jehová. Por eso es que había un fuego en el tabernáculo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Había un fuego de gloria, había la presencia del Señor. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque habían sacerdotes clamando, orando, entregados en la presencia del Señor. Cuando hay oración, hay presencia de Dios. Cuando hay búsqueda, hay presencia de Dios. Muchos cristianos dicen: yo no siento la presencia de Dios. ¿Y cómo la vas a sentir si no oras? Cuando el creyente ora, va a sentir la gloria del Señor. Va a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay búsqueda, entrega. Y los sacerdotes no paraban. Hermanos amados, en el lugar santo es donde ellos glorificaban al Todopoderoso. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Amén. Verso 7. Pero en la segunda parte, sobre el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar, pero solamente una vez al año. Había un día determinado, una fecha en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Qué día? En el día del perdón, en el día o en la fiesta, hermanos amados, de la expiación. En ese día, hermanos amados, en la sexta fiesta de los judíos, era cuando el sumo sacerdote entraba, hermanos amados, y no entraba, hermanos, así, solamente por entrar. Entraba con sangre de cordero. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Solamente en ese día el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y tenía que andar bien con el Señor, tenía que vivir santo para el Señor, tenía que apartarse para el Señor, porque estaba entrando donde estaba la morada del Señor, donde estaba la gloria del Señor, donde estaba la presencia del Todopoderoso. Si el sacerdote andaba mal, quedaba muerto. Aleluya. Si él sabía que había pecado, primero hacía sacrificio por él mismo, y luego por la ignorancia, por el pecado de la ignorancia del pueblo, dice la Biblia. Hermanos, ahora el sacerdote no entraba al altar para sentir el fuego, como muchos dicen: yo estoy en el altar, siento el fuego. No. ¿A qué entraba el sacerdote?
El sacerdote no entraba a sentir el fuego, la presencia de Dios. No, el sacerdote entraba donde estaba la presencia del Señor para interceder por el pueblo. Pero hoy no. La gente viene al altar para escuchar, para sentir la gloria del Señor, para sentir el fuego. No es para sentir el fuego, es para interceder, para clamar, para poner el pecado de los demás, para que el Señor salve las almas, liberte las vidas, para que haya liberación, sanidad y que el poder de Dios se manifieste de una manera poderosa. Cristo está en este lugar, a su nombre sea la gloria. Ese día es cuando los israelitas recibían perdón del Señor. Ese día es cuando Dios perdonaba sus pecados. Ellos venían, hermanos amados, afligidos, dice la Biblia. Se afligían por el pecado que habían cometido. Hacían memoria en todo el año lo que ellos habían cometido. Y venían afligidos. Tenían que afligirse, quebrantarse, humillarse, confesar las transgresiones y pedirle al Señor que lo limpiara, que lo restaurara, que lo reconciliara con Él, que perdonara sus transgresiones, sus pecados, su rebeldía. Ellos confesaban. El sacerdote no les quitaba el pecado, porque un hombre no tiene poder para quitarle el pecado al otro. El que tiene el poder para quitar el pecado se llama Jesús de Nazaret. Él tiene el poder. Amén. El sacerdote solamente intercedía por los pecados del pueblo, pero no podía quitarle el pecado a la gente, porque ningún hombre mortal tiene el poder para quitarle el pecado al otro. Solamente Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, el pueblo tenía que confesar sus pecados, porque si ellos no confesaban sus pecados, se iban igual. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la gracia, el favor, la benevolencia, la gracia delante del Todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre? En ese día, al sumo sacerdote le daban 2 machos cabríos. En el día de la expiación, del perdón, le traían 2 machos cabríos. A uno lo inmolaba, lo sacrificaba, hermanos amados, para que el pueblo recibiera perdón por sus pecados. Al otro macho cabrillo venía el sacerdote, el sumo sacerdote, venía y le ponía las 2 manos, confesaba las transgresiones del pueblo, el pecado del pueblo, transfería el pecado del pueblo al animal y luego lo dejaba ir al desierto designado por un hombre. Lo mandaba al desierto. Cuando alaban a Jesús de Nazaret. Y yo quiero que lo leamos. Levítico 16, verso 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Amén. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre sí, sobre sus cabezas del macho cabrío, y lo enviarás al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Cuántos alaban al Señor? Ambos machos cabríos, al que sacrificaba, como aquel otro macho cabrío que le ponía las manos y lo dejaba ir al desierto, ambos machos cabríos representan a Jesucristo. Jesús murió por nuestras rebeliones. Él fue inmolado por nuestras rebeliones. Cristo murió por todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos todos curados. ¿Curados de qué?
¿Curados de qué? Siempre aplicamos esa palabra para ser curados de las sanidades, no, curados de pecado, donde estábamos sucios, donde estábamos contaminados, muertos en delitos y pecados. Por su llaga fuimos curados. Dérselo fuerte su nombre. Fuimos curados, sanos. Esa herida que le dieron en el costado, la palabra del Señor dice, bueno, el apóstol Pablo dice que de su costado salió sangre y agua. ¿Para qué? Para la purificación de la iglesia. Aleluya. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor. Dénselo fuerte a Cristo de esta hora. La sangre de Cristo nos limpia. Por su llaga nosotros somos libres, somos sanos. Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si no llevaba sangre. En ese día tenía que llevar sangre, el dedo, porque si no llevaba sangre, caía muerto. No sin sangre, dice la Biblia, entraba al lugar santísimo. Ahora, para entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca, la presencia de Dios, ¿qué es lo que había para entrar? Había un velo, había una cortina. En unas partes dice velo, otras dice cortina. Ahora pregunto, ¿ese velo estaba rajado? ¿Ese velo estaba abierto? No. En un aplauso fuerte a Cristo. Ahora, ¿cómo entraba el sacerdote si no estaba rajado, no estaba abierto? ¿Cómo hacía para entrar el sumo sacerdote a aquel lugar? ¡Aleluya! Solo había una manera para entrar. De rodillas venía ese hombre raspando el suelo y entraba al otro lugar. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Para entrar a la presencia de Dios hay que quebrantarnos. Para entrar a la presencia de Dios hay que humillarnos, hay que postrarnos. ¿Cómo vamos a venir ahí con el cuello erguido de arriba? No, hay que postrarnos para venir a la presencia del Señor. El sacerdote tenía que entrar por bajo, humillado, quebrantado, delante de la presencia del Todopoderoso. Para acercarnos a la presencia de Cristo hay que humillar el alma, hay que humillar esta carne, hay que humillar el corazón para rendirlo delante del Señor, porque Él es santo. A su nombre sea la gloria. Como mucha gente, hermano, quiere entrar a la presencia del Señor. Gente que ni ora y ¡pum! Sí. Aleluya. Vamos con todo, santo. Vamos para adelante. Vení tarde, pero aquí estoy, aleluya. Hay que rasparnos primero de rodillas, porque le estamos sirviendo al Señor. Hay que tirarlo primero de rodillas. ¿Cómo es posible que si usted sugiere va a venir tarde? Primero tiene que venir a clamar, a orar, a presentar al Señor. ¡Úsame! Porque le está sirviendo al Señor. Es un aplauso fuerte, hijo. Le estamos sirviendo al Señor. Si viene a cantar, hermanos, adorar está bien, hay que hacerlo, predicar, pero hay que orar sobre todo. Hay que humillar esta carne, porque esta carne no quiere humillarse. Carne es dura, no quiere quebrantarse, pero hay que humillarnos, hay que postrarnos, hay que rendirnos delante de la presencia del Señor. Todos los que tenemos privilegio, todos los que tenemos privilegio, tenemos que orar. Músicos tienen que orar, predicadores tienen que orar, líderes tienen que orar, líderes tienen que orar. ¿Vive o no vive? Amén. Tenemos que orar. La palabra del Señor nos ordena orando en todo tiempo. Enfermo o no enfermo, llueva o no llueve, esté tirando
Cuando más quebrantados estamos de salud, más debemos de orar. Así es, amén. Por dormir. Sí, cuando más estamos quebrantados, cuando más oración. Pero no, nosotros no, estoy enfermo, mejor no voy a la iglesia. Hermano, eran los sanos que venían a Cristo. ¿Quiénes eran los que llegaban a Cristo? Los enfermos. Esos tenían sed, esos tenían hambre, esos querían recibir su sanidad, esos se acercaban al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Le aseguro que si nosotros clamamos, no vamos a vivir todos apagados, no vamos a vivir todos enfermos, todos eléctricos ahí, todos enfermos, todos nerviosos. No, si clamamos, vamos a ver gloria de Jehová, vamos a ver la presencia de Dios, va a haber fuego, presencia, poder, el respaldo de Dios. No va a andar todo amargado. No, ese demonio tiene que ir. Es que yo sí soy, hermano, no importa cómo sea. Amén. La sangre de Cristo transforma. Cristo tiene poder cuando alaba su nombre. Diga conmigo, Cristo tiene poder. Si nosotros nos humillamos, nos quebrantamos, Dios va a responder. Pero el Señor dice en su palabra: si mi pueblo se humillare y orare y buscare, no lo vamos a alcanzar, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver, no vamos a obtener la sanidad, vamos a recibir el milagro. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en esta noche. Con esto no voy a decir que todo el tiempo vamos a estar ahí bien, 100%, no. Hay días que vamos a caminar medio, yo también. Sí, me puse unos zapatos y le dije a una hermana, ni los zapatos puedo. Porque se me había llenado y le hacía siempre como que era Frankenstein. Aleluya. No podía mover la rodilla. No estoy hablando locura, es una realidad, no podía. El peso, hermano, no podía mover las rodillas. Pero Cristo tiene poder para sanar, para libertar. Yo no sé, miren, hay opresiones demoníacas, demonios que se levantan para amedrentar, afligir, turbar. Y muchos cristianos están así, miren, así. El diablo me quiere afligir, el diablo me quiere apagar. Así están. Levántese en el nombre de Jesús. Reprenda a todos los demonios. Y usted va a ver la gloria del Señor. Va a ver el respaldo del Señor. Cuando se alabra a Cristo, amén. Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros va a salir como Piri González. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Va a salir como el corte camino, denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. De vosotros oirán, dice la Biblia. No va a ser usted que va a andar huyendo, escapándose, apartándose, no. Usted va a estar sometido con el Dios de la gloria y va a haber respaldo de Jehová, va a haber el fuego de Dios, va a haber la presencia de Dios, cómo Dios va a obrar en su vida, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no ha cambiado, el poder de Dios sigue siendo el mismo. Cristo dijo: aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo. Nada nos dañará. Denle un aplauso fuerte a Jesús. ¿Para qué vamos a andar huyendo cuando reconocemos que estamos sirviendo a un Dios de poder? Que si entramos humillados como el sumo sacerdote entraba postrado a la presencia de Dios, cosas grandes vamos a ver, cosas extraordinarias vamos a ver en el nombre de Jesús. Vamos a ver la respuesta que usted ha venido pidiendo por 8 años, por 5 años o por más años. Yo no sé cuántos están pidiendo respuesta y dice: pero que Dios no responde, hermanos, por la falta de clamor. Cuando los hijos de Israel estaban esclavizados en la tierra de Egipto, dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu pueblo morará en tierra ajena como esclavo por 400 años. Pero Israel llevaba 430 años y no salía. Habían pasado 30 años más, hermanos, pero cuando los israelitas comenzaron a clamar a Jehová, Dios oyó el gemido de los hijos de Israel en clamor.
Amén. Y lo reconoció y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Que nunca pacto fuerte el Hijo de Dios. Mandó un libertador, pero tuvieron que activar ellos. En la oración se activan todas las cosas. La oración tiene poder. Amén. No falla. ¿Cuántos alaban a Jesús? No te rindas. Muchos dicen, es que si me meto a la oración el diablo se va a levantar. El diablo tenés levantado, nunca lo tiene. Sí. El diablo se va a levantar. No, si él lo tienes adentro. Sométete al Señor y ese diablo, ¡pam! En el nombre de Jesús vas a ver cosas grandes. Vas a ver la gloria del Señor, presencia de Dios. Cristo está en este lugar, a su nombre sea la gloria. Cuando hay oración, cuando hay búsqueda, hay presencia, hay palabra, hay respaldo de Dios. En ese lugar santísimo es donde Dios estaba, donde estaba el arca, la presencia de Dios, donde estaban las tablas de la ley, la palabra del Señor. Es ahí donde el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año, hermano, para interceder por el pueblo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Jesús está en este lugar. Dense la vuelta al Hijo de Dios. Amén, a su nombre. Gloria a Dios. Solamente entraba ahí una vez al año. Verso 8. Cuando el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, dando a entender el Espíritu Santo, hermanos, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote solamente entraba y era solamente uno, era elegido, seleccionado de todos los sacerdotes, hermanos, elegían uno para entrar. ¿Se recuerdan cuando el padre de Juan el Bautista, que le tocó por suerte entrar al lugar santísimo? ¿Se acuerdan? Aleluya. Y fue cuando Dios le habló, cuando un ángel se le apareció y hermanos, le prometió que su esposa iba a dar a luz un hijo, y allí quedó hasta mudo ese hombre, hermano, porque no creyó. Cuántos alaban al Dios de la gloria de esta hora. Es ahí donde Dios les hablaba. Había manifestación de ángeles, había la presencia de Dios. Es ahí donde Dios respondía a su plegaria. ¿Cuántos años pasó, hermanos amados, este hombre clamando por un hijo, pero no respondía? Pero cuando le tocó el turno de entrar al lugar santo, es cuando vio la gloria del Señor y su respuesta llegó. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, es cuando Dios va a responder a nuestras plegarias. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Hay poder en Jesús, dando a entender el Espíritu Santo que no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Mientras el primer tabernáculo estuviese en pie. Amén. No había forma para entrar al lugar santísimo. No había manera para entrar. Nadie podía entrar. Ni los sacerdotes consagrados, solamente uno. Dando a entender al Espíritu Santo que no se había manifestado, hermanos amados, el camino al lugar santísimo. Pero mientras el primer tabernáculo estuviese en pie, pero cuando Cristo vino, el primer tabernáculo ya no estaba en pie. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Dando a entender el Espíritu Santo que no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero Cristo dijo: yo soy el camino hacia el lugar santísimo. Nadie puede ir al Padre si no es por el camino, por Cristo, por nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Él es el camino. Él es el camino al Padre, al lugar santísimo. Cristo vive para siempre. Dense la vuelta a su nombre.
Hay poder ahí. Hermanos, había esa cortina que nadie podía entrar. Quedaba muerto. Pero cuando Cristo murió, ¿qué pasó con la cortina? Dios. ¿De dónde se rajó? Se rajó. ¿Por qué se rajó? Abriendo camino hacia el lugar santísimo de la casa de Dios, dándonos acceso a nosotros para entrar a la presencia del Padre. Amén. Fuerte su nombre. Él es Cristo. Nosotros predicamos, adoramos, glorificamos, alabamos, sea su nombre para siempre. Verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hermanos amados, el que practicaba ese culto a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, hermanos amados, no había perfección. Los hombres sacrificaban, no había perfección. Los hombres ofrendaban, tampoco había perfección. No había perdón de pecados a través de la ofrenda, a través de los sacrificios, no lo había. Hermanos amados, no había, hermanos, forma para recibir perdón por medio de las ofrendas, porque las ofrendas no perdonan el pecado de nadie. Cuando se llama a Cristo en esta hora, ni los sacrificios. Hubieron personas que sacrificaron al Señor, le prepararon ofrendas al Señor, pero no recibieron perdón. Recuerdan a Caín. Caín ofrendó al Señor, Caín ofreció sacrificio al Señor, pero Caín no recibió perdón. Caín recibió castigo. Uzías, hermano, levantó, hermanos amados, levantó aquel fuego, pero tampoco recibió perdón. Lo que recibió fue castigo. El pueblo comenzó a ayunar y cuestionaron al Señor y le dijeron: Señor, nos hemos humillado, nos hemos ayunado y no te diste por entendido. Es que tampoco el ayuno perdona pecado. Si estamos ofreciendo ayunos para romper ligaduras, para echar fuera al diablo, para libertar a los cautivos, pero no para recibir perdón, dárselo fuerte al Hijo de Dios. La ofrenda que nosotros traemos al Señor no es para recibir perdón, sino es para glorificar al Señor y para que salgan los costos de lo que nosotros invertimos en este lugar. Den un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Hay poder en Jesús. Amén. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuántos alaban a Cristo? La salvación no consiste en comida o en bebida. Hermanos, la salvación no es porque le diga a alguien: si usted come cangrejo, usted está descalificado. No va a recibir la salvación, porque hay alguien que dice: no coma cerdo. El que come cerdo, hermanos, no puede ser salvo. Y ponen los animales, cualquier animal. La Biblia dice, escuche bien, la palabra de Dios dice que de todo lo que venden en el mercado, compran. Pero no ande preguntando: ¿y cómo mataron a este gallo? ¿Cómo mataron a esta gallina? ¿Cómo mataron a este animal? ¿Fue ahogado o cómo fue? Usted compra y coma, porque la oración tiene poder para santificar. Amén. Por medio de la oración que usted le está dando gracias al Señor, diciéndole: Señor, aquí voy a comer, gracias por estos alimentos. No sé quién los mató, no sé si ahogaron, como sea, pero en tu nombre santifícanos. Alabado sea su nombre para siempre. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Amén. Amén. Porque no se había hecho la reforma todavía. Cuando Cristo vino, hermano, le dijo a Pedro en aquella visión, ¿se recuerda? Sí. Pedro vio aquellos cuadrúpedos que descendían del cielo y le dice, y Pedro tenía un hambre, estaba orando, y mientras le preparaban el guiso, hermanos, él
él se fue a la azotea a orar, dice la Biblia. Y mientras él oraba, vio aquella visión de cuadrúpedos que descendía del cielo. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Señor, nunca ha pasado cosa inmunda y viviente. ¿Por qué le llamas inmundo a lo que yo he santificado? Cuando Cristo vino, hasta los animales fueron santificados, hermano, purificados a través de la oración. Tiene poder de ser fuerte al Hijo de Dios. Cristo está de ser, hermano. Hay poder en Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Pero estando ya Cristo presente, estando Cristo ya presente, Cristo transformó todas las cosas. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Ya Cristo se hizo presente, manifiesto. Cristo vino a perfeccionar todas las cosas. Dénselo fuerte a su nombre. Verso 12. Y no por sangre, Cristo perfeccionó todo por sangre. Y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oh, yeah. ¿Cuántos alaban? Mire, los sacerdotes todo el tiempo tenían que matar un cabrillo, siempre tenían que matar un cordero para entrar todos los años al lugar santísimo. Cristo no entró con sangre de machos cabrillos. Cristo entró con su propia sangre al lugar santísimo. Un solo sacrificio, un solo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Los sacerdotes venían matando y matando animales. Cristo se ofreció a sí mismo. Él puso su vida y entró por su propia sangre al lugar santísimo. Y no entró en tabernáculos hechos por mano de hombre. Entró en el tabernáculo allá en el reino de los cielos y se sentó a la diestra de la majestad. Y ahí está intercediendo por nosotros. Dénselo vuelta a su nombre. Cristo vive para siempre. Porque los sacerdotes entraban a interceder por el pueblo. Ahora Cristo solamente una vez ofreció su sangre y una vez entró por todo, porque Él hizo perfecto todas las cosas. Dénselo fuerte a su nombre. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican la carne, ¿qué es lo que hacían con los machos cabríos? Los toros los mataban y con su sangre era para redimir el pecado del pueblo, hermanos, por medio de la sangre de los animales. Ahora las becerras, ¿qué pasaba? Las quemaban y las cenizas de la becerra, ¿qué hacían? Las revolvían con agua, las mezclaban con agua, las cenizas de la becerra, de las terneras, venían y las mezclaban, aquellas cenizas ya quemaban las becerras, las terneras, las mezclaban aquellas cenizas con agua, hacían la horchata, en otras palabras, para que me entiendan bien, tomaban hisopo. ¿Sabe qué es hisopo? Unas ramas, unas de arbusto, un poco de ramas, las metían, hermanos amados, a donde estaba la ceniza, donde estaba el agua mezclada con la ceniza, la mezclaban y la rociaban al pueblo. Aquí manda el cura Catocho. Sí. Pues no, lo que hacían ellos, los sacerdotes mezclaban, hermanos, la ceniza con agua y metían el hisopo y comenzaban así a rociarle al pueblo. El que había pecado quedaba limpio. ¿Cuánto se daba? Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, hermanos, rociadas por medio del hisopo,
tienen poder para purificar la carne. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Por eso David dijo en el Salmo 51, límpiame con hisopo y seré limpio. Denle un aplauso fuerte. David sabía que mientras ponían el hisopo, hermanos amados, en la ceniza, mezclaba, hermanos, con agua y lo rociaban, él quedaba purificado. Por eso David dijo, límpiame con hisopo y seré limpio, porque aún no se había manifestado la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dense fuerte el Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras tenían poder para purificar, hermanos, al pueblo, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Alabamos a su nombre. Si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza tenían poder para purificar el pecado, la carne de los impuros, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia, nos limpiará de obras muertas, de las obras muertas, de todos los muertos que hay en nosotros, hermanos, porque todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. La sangre de Cristo nos limpia de las obras muertas de la ley, nos limpia de las obras muertas de la ley, de la maldición de la ley. Eso es lo que el escritor le quiere decir a los hebreos. Alabado sea el Señor, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Cristo tiene poder. Si hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el fiel y justo, el cual será amplio en perdonar todas nuestras transgresiones. La sangre de Cristo nos limpia. Aleluya. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Y la sangre de Cristo nos limpia. ¿Alguien ha pecado? Amén. Diga que no. Ya. Si ayer lo vi, Sí. antes de venir al culto estuvo pecado. No es mentira. Aleluya. Venía discutiendo con la mujer. Sí. Ahí venía discutiendo con los hijos. Ahí venía hablando del otro. Dios conoce todas nuestras transgresiones. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que has cometido, la sangre de Cristo tiene poder para purificarnos, limpiarnos y hacernos nueva criatura. Imagínense cómo pone, por ejemplo, el escritor: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza, que algo quemado tenía poder para purificar a los inmundos, cuanto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo, hermanos, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, podrá limpiarnos Cristo de todas las obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Sírvale al Dios vivo, porque Cristo lo hizo libre. La sangre de Cristo nos libertó, nos salvó para servir al Dios vivo. No estamos sirviendo a un Dios muerto, no estamos sirviendo a un Cristo crucificado, sino el que venció la muerte, en aquel que se levantó al tercer día con poder y gloria. Póngase en pie dándole gloria a Jesús. Santo Jesús, mi alma te alaba, Señor. Padre, he predicado su palabra tal como se ha puesto en mis labios, Señor. Sé que su palabra no vuelve atrás vacía, Señor, en los corazones que la han recibido. Ahora, Señor, le imploro por medio de Jesucristo, Padre eterno, Señor, que nos bendiga, que nos guarde, que nos libre del maligno, del mal. Líbranos, Señor, Padre, que la sangre de Cristo nos cubra, Señor, y nos limpie de toda maldad, de todo pecado, de toda contaminación, Señor. Señor, nos cubra de la peste destructora, que debajo de sus alas estemos firmes, estables, seguros, Señor.
Se lo pido en el santo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Toda la gloria para usted. En el nombre de Jesús. Bendice a su pueblo que ha sido comprado a precio de sangre precioso. Guárdanos, Señor. Se lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Jehová nuestro Dios les bendiga, hermano. Jehová nuestro Dios les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros y tenga de cada uno misericordia. Y que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones, vuestros pensamientos, vuestra salud en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Podemos ir en paz y que el alto sublime Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.